Ayunas, pero no ves ningún resultado. Parece que todo sigue igual, ¿verdad? La verdad es que muchas iglesias no enseñan cómo practicar el ayuno de manera efectiva según la Biblia. Pero hoy vas a descubrir 3 secretos espirituales que pueden cambiar tu vida completamente. Si sientes que tu fe está estancada, que tus oraciones no llegan a Dios, quédate hasta el final, porque el tercer secreto puede ser justo lo que necesitas para desatar el poder sobrenatural del Señor en tu vida. No lo pases por alto. Primer secreto. En el Antiguo Testamento, el ayuno era mucho más que abstenerse de alimentos. Para la mayoría de las personas, el ayuno es visto simplemente como un tiempo sin comida. Sin embargo, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el ayuno representaba algo mucho más profundo. Era una forma poderosa de mostrar arrepentimiento, una actitud de humillación y una búsqueda desesperada de Dios. No se trataba solo del cuerpo, sino de todo el ser humano rindiéndose al Creador. El pueblo de Israel ayunaba en tiempos de crisis, cuando necesitaban una intervención divina, o querían confesar sus pecados y restaurar su comunión con el Señor. Hay muchos pasajes donde el ayuno no aparece como un sacrificio físico aislado, sino como una expresión espiritual integral. Ayunar era como gritar desde el alma: Dios, te necesito más que al pan de cada día. Un ejemplo impresionante está en el libro de Jonás, cuando el profeta anunció juicio sobre Nínive. La respuesta del pueblo fue radical. Desde el rey hasta los siervos más simples, todos entraron en ayuno como señal de arrepentimiento sincero. Incluso los animales fueron incluidos, mostrando cuán serio era el deseo de buscar la misericordia divina. Jonás 3, 5, 10 registra este acto extremo de humillación colectiva. La ciudad entera reconoció su maldad y, en lugar de rechazar la advertencia, clamó al cielo por perdón. Esto nos revela que el ayuno bíblico no era simplemente una costumbre, sino un clamor desesperado del corazón humano. El Antiguo Testamento muestra que ayunar era sinónimo de rendirse completamente ante Dios, no solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Era un acto de arrepentimiento total que movilizaba a la comunidad entera a volver los ojos al Señor. En aquella época, el ayuno también solía ir acompañado de gestos visibles como vestirse de saco y echarse cenizas sobre la cabeza. Aunque esto hoy pueda parecer extraño, en aquel entonces simbolizaba una profunda expresión de dolor por el pecado y deseo de cambio. Cubrirse con ceniza era una señal externa de una transformación interna. El profeta Daniel lo hizo al buscar fervientemente a Dios. Ayunó, se vistió de saco y se cubrió de cenizas, según Daniel 9:3. Todo esto mostraba un anhelo auténtico de ser renovado por el Señor desde adentro hacia afuera. Esto no era una simple práctica religiosa vacía. El libro de Joel, por ejemplo, llama al pueblo a volver a Dios de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Joel 2:12. Eso demuestra que el verdadero ayuno no era un ritual externo sin sentido, sino una señal de arrepentimiento sincero. Era una manera de decirle a Dios: no quiero seguir igual, cambia mi vida. No se trataba solo de dejar de comer, sino de dejar el pecado atrás, de desprenderse del orgullo y rendirse con humildad. Era una preparación para una nueva etapa espiritual, una transformación profunda. El ayuno recordaba al creyente que el cuerpo debía estar sometido al espíritu y que ninguna necesidad carnal era más urgente que estar en la presencia del Creador. Muchos personajes bíblicos ayunaron en momentos decisivos. Moisés ayunó 40 días en el Sinaí antes de recibir la ley, Éxodo 34:28. David lo hizo en duelo y arrepentimiento, y segundo Samuel 12:16. Esdras pidió protección divina, Esdras 8:21. Nehemías ayunó antes de reconstruir Jerusalén, Nehemías 1:4. Esther convocó un ayuno antes de interceder por su pueblo, Esther 4:16. En todos los casos, el ayuno conectaba al hombre con Dios. Y hay algo que todos esos ayunos bíblicos tienen en común: nunca eran un fin en sí mismos.
Siempre eran un medio para acercarse al Señor y buscar su guía. Otra lección clave que aprendemos del Antiguo Testamento es que el ayuno no era una herramienta para manipular a Dios. No era un trueque espiritual. En Isaías 58, Dios reprende al pueblo por ayunar sin tener un corazón verdaderamente arrepentido. Él deja en claro que el simple hecho de dejar de comer no tiene valor, sino hay un cambio real de actitud, si el corazón sigue lleno de injusticia. El ayuno que agrada al Señor es el que viene acompañado de transformación, de una vida nueva marcada por la justicia y la misericordia. Privarse de alimentos sin cambiar de corazón es completamente inútil. Hoy debemos preguntarnos, ¿estamos practicando el ayuno de la manera que Dios espera? ¿Nos estamos absteniendo de comida pero seguimos con corazones endurecidos? El ayuno debe ser un camino hacia la renovación del alma, no un ritual vacío. Es más que una disciplina física. Es una herramienta espiritual para romper cadenas internas y reconectarnos con el cielo. Lamentablemente, hoy en día muchos ven el ayuno como un simple reto físico o como una técnica para recibir bendiciones, pero no entienden que su verdadero propósito es rendirse totalmente a Dios. Si miramos con atención el modelo bíblico, veremos que el ayuno estaba siempre relacionado con momentos de urgencia espiritual, guerras, pecado, decisiones difíciles. Eso nos enseña que el ayuno no es para momentos cómodos, sino para tiempos de lucha interior. Es una herramienta de guerra espiritual, una forma de vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos del Espíritu del Señor. El ayuno, cuando se practica con entendimiento, tiene el poder de alinear nuestra voluntad con la de Dios. Nos hace conscientes de nuestra fragilidad y nos empuja a depender enteramente del Señor. No se trata simplemente de no comer, sino de sumergirse en una jornada espiritual profunda donde el alma clama por comunión con el Creador. El hambre física nos recuerda que hay una hambre más profunda, la del Espíritu, que anhela a Dios. Jesús es el verdadero pan de vida, y el ayuno nos enseña que, más que alimento físico, necesitamos de su presencia viva. Cada vez que decidimos ayunar, debemos recordar que no estamos realizando un simple sacrificio externo, sino buscando una transformación real en lo más íntimo de nuestro ser. Esa renovación no proviene del esfuerzo humano, sino de un corazón completamente rendido a Dios. El verdadero significado del ayuno, como vemos en el Antiguo Testamento, no es simplemente una costumbre religiosa, sino una oportunidad de reconectar con el Señor. Cuando comprendemos esto, entendemos que ayunar es abrir la puerta a una vida más profunda, más sensible y más fiel al Espíritu de Dios. Pero esta comprensión todavía no está completa. Aún queda una verdad más que debemos conocer, algo que puede revolucionar nuestra visión del ayuno. Se trata del segundo secreto. El verdadero propósito del ayuno no es simplemente sacrificarse, sino ser transformado. Muchas personas ayunan como si fuera un castigo, una penitencia para demostrar devoción. Pero, ¿es eso lo que realmente quiere Dios? La Biblia nos enseña que si el ayuno no produce cambio de vida, entonces no tiene valor. Dios no se impresiona con el sufrimiento si éste no va acompañado de renovación. En Isaías 58, Dios hace una fuerte advertencia al pueblo que ayunaba sin dejar sus caminos egoístas. Aunque se inclinaban, se vestían de saco y se veían piadosos, seguían actuando con injusticia. Entonces Dios pregunta, ¿es este el ayuno que he escogido, un día para que el hombre se humille? Claramente, el Señor nos muestra que ayunar sin cambiar de actitud es una pérdida de tiempo. Si el ayuno no toca el corazón y no produce frutos de justicia y amor, entonces no sirve. Ayunar por costumbre o por apariencia es inútil delante de Dios. Con frecuencia escuchamos personas decir que están ayunando para obtener algo específico de parte del Señor. Y aunque no es malo presentar peticiones a Dios, el ayuno va más allá de eso. No debe ser una moneda de cambio espiritual. El verdadero
Ayuno es una herramienta de transformación. Isaías 58:6 nos revela lo que Dios espera: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Este tipo de ayuno tiene poder, no solo para cambiar al que lo practica, sino también para impactar a su entorno. El ayuno genuino nos acerca a Dios, pero también nos lleva a actuar con compasión y justicia. Nos desafía a abandonar la indiferencia y a volvernos sensibles a las necesidades del prójimo. Cuando estudiamos los grandes ayunos en la Biblia, vemos que nunca fueron actos aislados. Siempre respondían a un propósito mayor. Moisés buscaba la ley divina, Nehemías buscaba la restauración de su pueblo, Daniel quería entendimiento espiritual. En todos esos casos, el ayuno era una preparación para cumplir una misión. Era el inicio de algo mucho más grande. Dios usa el ayuno para formar el carácter de sus hijos. Es una preparación para retos que exigen madurez espiritual. Muchas veces, cuando las personas empiezan a ayunar, se enfocan en el dolor de cabeza, en el hambre, en el cansancio. Pero el verdadero ayuno no tiene como meta la incomodidad, sino la dependencia de Dios. Es el momento de quebrantar el poder de la carne y rendirse por completo al Espíritu. Un ayuno bien dirigido transforma no solo las emociones, sino también la forma de pensar, de hablar y de actuar. Ayunar con el corazón correcto produce una renovación profunda que va más allá de la fuerza humana. Es en ese momento de entrega que aprendemos a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. El ayuno se convierte en un espacio de silencio interior donde podemos discernir con más precisión la voluntad divina para nuestras vidas. Pero no debe ser una práctica desconectada de la oración. Un ayuno sin oración es incompleto. Y tampoco sirve si después de ayunar, la persona sigue viviendo como antes. Debe haber evidencia visible de un cambio real. Quien ayuna y continúa siendo impaciente, orgulloso o insensible, necesita revisar su motivación. El verdadero ayuno nos enseña a ser más humildes, más atentos, más espirituales. Isaías 58 también vincula el ayuno con la justicia social. Dios manda a su pueblo a compartir su pan, a ayudar al necesitado y a cuidar al que sufre. Esto nos enseña que el ayuno no es un acto egoísta, sino una forma de sensibilizar el corazón. Si no se traduce en acciones concretas de amor, pierde su propósito. El ayuno debe hacernos más parecidos a Cristo. El ayuno también nos fortalece en el ámbito espiritual. Hay batallas que no se ganan solo con palabras, sino con ayuno y oración. Jesús lo dijo claramente. Algunos demonios solo salen con oración y ayuno. Marcos 9:29. Esto significa que el ayuno desata un poder que va más allá de lo humano. Nos equipa para vencer tentaciones, romper cadenas y superar obstáculos que antes parecían imposibles. Ayunar con entendimiento nos da autoridad sobre nuestra carne y también sobre las fuerzas del mal. Es una herramienta para vivir en libertad y además de ser una herramienta de poder espiritual, el ayuno nos enseña a dominar nuestros deseos carnales y a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. En una sociedad que promueve constantemente el placer, la comodidad y la gratificación inmediata, el ayuno nos recuerda que el verdadero alimento no es lo material, sino lo eterno. Mientras la carne anhela satisfacción, el espíritu desea profundidad y comunión. Por eso, ayunar es un acto de disciplina. Es decirle no a lo superficial para decirle sí a lo eterno. Es ceder espacio en nuestro ser al Espíritu de Dios. Uno de los mayores desafíos del ayuno es comprender que no se trata de nosotros, sino de Dios. Muchos se enfocan en el dolor de cabeza, en cuántas horas faltan o en la comida que han dejado de lado. Pero ese no debe ser el enfoque. El centro del ayuno debe ser el Señor, no nuestro sacrificio. Es un tiempo para alinear nuestra voluntad con la suya, para buscarlo con intensidad y para ser transformados. Cuando ayunamos con esa intención,
descubrimos que Dios no quiere simplemente que renunciemos a algo, sino que abramos nuestro corazón completamente a Él. Al entender el verdadero propósito del ayuno, vemos que no es un peso, sino una oportunidad de crecer espiritualmente. Nos ayuda a soltar lo terrenal y a aferrarnos a lo eterno. Nos reta a cambiar, a actuar con justicia y a acercarnos más al corazón de Dios. No se trata de perder algo, sino de ganar una nueva perspectiva espiritual. Ayunar con esta comprensión cambia totalmente nuestra experiencia. Ya no es una carga que soportamos, sino una puerta que se abre hacia una relación más profunda con el Creador. Quien lo entiende nunca volverá a ayunar igual. Al entender el verdadero propósito del ayuno, vemos que no es un peso, sino una oportunidad de crecer espiritualmente. Nos ayuda a soltar lo terrenal y a aferrarnos a lo eterno. Nos reta a cambiar, a actuar con justicia y a acercarnos más al corazón de Dios. No se trata de perder algo, sino de ganar una nueva perspectiva espiritual. Ayunar con esta comprensión cambia totalmente nuestra experiencia. Ya no es una carga que soportamos, sino una puerta que se abre hacia una relación más profunda con el Creador. Quien lo entiende nunca volverá a ayunar igual. Pero aún queda un tercer secreto sobre el ayuno que muchos no han descubierto. Un principio poderoso que Jesús enseñó y que transformó por completo la forma de practicar esta disciplina espiritual. Se trata del secreto número 3. Jesús trajo un nuevo significado al ayuno en el Nuevo Testamento. Él no lo abolió, sino que lo elevó a un nivel más alto. En la antigüedad, el ayuno estaba vinculado al luto, al arrepentimiento y a momentos de crisis. Pero cuando Jesús vino, reveló que el ayuno debía convertirse en una experiencia íntima y espiritual entre el creyente y Dios. Jesús enseñó que el verdadero ayuno no debe hacerse para impresionar a los demás, sino para profundizar la comunión con el Padre. En Mateo 6, 16, 18, Él advirtió contra el ejemplo de los fariseos, que mostraban rostros tristes y desfigurados para llamar la atención de la gente. Jesús dijo que cuando ayunemos, debemos ungir nuestra cabeza y lavar nuestro rostro para que nadie sepa que estamos ayunando, sino solo nuestro Padre que está en secreto. Este fue un mensaje revolucionario. El ayuno no debía ser un espectáculo, sino una expresión auténtica de fe y devoción. Esta enseñanza de Jesús no solo aplicaba al ayuno, sino a toda la vida espiritual. Él dejó claro que no se trata de lo que otros ven, sino de la sinceridad del corazón. El ayuno que agrada a Dios nace de una verdadera sed por su presencia, no de un deseo de ser visto como piadoso. Por eso, Jesús enseñó que debemos ayunar con gozo, sin quejas, sin ostentación. Debemos hacerlo con el corazón puesto en Dios y no en el reconocimiento humano. Es en esa intimidad con el Señor que ocurre la verdadera transformación. Ese es el enfoque correcto. Además, Jesús dejó claro que el ayuno no debía practicarse como una rutina sin sentido, sino con plena conciencia espiritual. En Marcos 2, 19 y 20, cuando le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban, Él respondió: «Pueden ayunar los invitados mientras el novio está con ellos, pero vendrán días en que el novio les será quitado, y entonces ayunarán». Esta respuesta revela algo profundo. Mientras Jesús estaba físicamente con ellos, el ayuno no era necesario. Pero, después de su partida, ayunar sería un acto voluntario de amor, de búsqueda, no una obligación impuesta. El ayuno, entonces, se transformó en una herramienta para acercarnos más a Cristo en su ausencia física. Ya no se trata solo de renunciar a la comida, sino de intensificar nuestra búsqueda espiritual. Hoy, cuando un cristiano ayuna, lo hace con el anhelo de desconectarse del mundo para conectarse más íntimamente con el Señor. No es un castigo, sino un privilegio. Jesús nos mostró que ayunar es una elección de amor, una muestra de dependencia del Padre, no una carga religiosa.
Es un tiempo especial donde la carne se somete y el espíritu se eleva. Y Jesús no solo enseñó sobre el ayuno, sino que también lo vivió en carne propia. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto. Mateo 4:2. Durante ese tiempo, fue tentado por el diablo, pero resistió con firmeza. Este episodio nos enseña que el ayuno fortalece el espíritu y nos capacita para enfrentar tentaciones. Si el propio Hijo de Dios necesitó ayunar para prepararse espiritualmente, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Ayunar nos da la fuerza para permanecer firmes y fieles en medio de las pruebas. Otro momento en el que Jesús resaltó el poder del ayuno fue cuando sus discípulos no pudieron expulsar un demonio. Él les dijo: "Esta clase no sale sino con oración y ayuno". Marcos 9:29. Este versículo nos muestra que hay batallas espirituales que solo se ganan con consagración profunda. No basta solo con orar. Hay que apartarse, silenciar la carne y llenarse del espíritu. El ayuno nos prepara para enfrentar desafíos que sobrepasan nuestras fuerzas humanas. Nos equipa con autoridad espiritual para vencer obstáculos que, de otro modo, serían imposibles de superar. Con esta nueva perspectiva enseñada por Jesús, el ayuno dejó de ser un simple ritual para convertirse en una herramienta de preparación y fortalecimiento espiritual. Nos ayuda a afinar nuestros oídos espirituales para discernir la voz de Dios con más claridad. Nos enseña a depender de Él en cada paso y a capacitarnos para los desafíos que vendrán. El ayuno no es un fin en sí mismo, sino un camino que nos conduce a una relación más profunda con nuestro Creador. Cuando lo practicamos como Él enseñó, experimentamos una transformación que impacta nuestra fe y nuestra vida. Hoy en día, muchas iglesias hablan sobre el ayuno, pero pocas explican su verdadero propósito. Algunas lo reducen a una costumbre religiosa sin poder, mientras que otras lo promueven solo como un medio para recibir bendiciones materiales. Pero Jesús reveló que hay algo mucho más profundo. Él nos mostró que el ayuno es una forma de fortalecer el espíritu, alinear nuestra voluntad con la de Dios y prepararnos para tiempos difíciles. Ayunar no debería sentirse como un castigo, sino como un privilegio. Es un espacio sagrado para intimar con el Padre. La Biblia nos advierte que en los últimos días, el ayuno será aún más necesario. Vivimos en una era llena de distracciones, donde todo parece alejar nuestra atención de la presencia de Dios. El ayuno rompe ese ciclo de dispersión y nos ayuda a reenfocar el corazón en lo que realmente importa, nuestra comunión con el Señor. Aquellos que ayunan con propósito no solo crecen espiritualmente, sino que también experimentan libertad, restauración y una renovación profunda en su vida con Dios. El ayuno, cuando se entiende bien, se convierte en una experiencia transformadora. Jesús nos dejó claro que el ayuno es una invitación a una relación más intensa con el Padre. No es una práctica obsoleta ni reservada para unos pocos, sino una herramienta espiritual esencial para todo creyente que desea vivir en el poder y la presencia de Dios. Cuando ayunamos como Él enseñó, no estamos simplemente dejando de comer, estamos abriendo el corazón para recibir más de Dios. Nos vaciamos de nosotros mismos para ser llenos de su Espíritu. Es una disciplina que transforma desde adentro, que nos eleva y nos purifica para cumplir su propósito. Si estos 3 secretos han abierto tus ojos al verdadero poder del ayuno, quizá debas preguntarte, ¿qué más podrían estar ocultando muchas iglesias? ¿Estabas ayunando de esta forma o todo esto es nuevo para ti? Comparte abajo tu experiencia, tu testimonio o lo que aprendiste hoy. Queremos saber de ti. Y si este mensaje bendijo tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos que cambiarán tu caminar con Dios. Haz clic ahora en el video que ves en pantalla y descubre otra verdad poderosa. Dios te bendiga.